¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, los miércoles a las 22, los domingos a las 15:30, para Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana, Puerto Tirol. Y además también el muy cordial saludo, como siempre lo hacemos, al sudoeste chaqueño, a la ciudad de Villa Ángela, donde también llegamos a través de Somos Chaco. Además, estamos en las redes sociales, en todas ellas, y en nuestro portal de noticias y el canal de YouTube, en los que nos encuentra siempre con el mismo nombre, Sin Retórica. Una entrega semanal que desde hace ya muchísimo tiempo, diríamos, podemos entregarles a ustedes con el material que consideramos importante para el análisis, para la reflexión, y por qué no para abrir el debate siempre tan necesario y fundamental, especialmente para aquellos que creemos que de esa manera se combate el pensamiento único, o por lo menos la intención de imponerlo, cualquiera sea el mismo. En esta edición de Sin Retórica estaremos en la segunda parte con la continuidad del recorrido que estamos haciendo con los precandidatos a intendente para la ciudad de Resistencia. Ya estuvimos con varios de ellos y en esta ocasión, en el segundo bloque, estaremos con Diego Arévalo, quien es el presidente del directorio del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y que se presenta como precandidato dentro de lo que genéricamente se denomina el Partido Justicialista. Arévalo, un hombre muy joven, ya tuvo experiencia de candidatura también para la ciudad capital. Y en esta oportunidad intentará nuevamente, en las PASO primero y de ganar en las generales después, acceder a la jefatura del principal municipio de la provincia del Chaco. Y estamos hablando de elecciones y estamos en un año plenamente electoral, tanto es así que ya se realizaron elecciones en diferentes provincias. Y vamos a hacer un repaso de lo que sucedió este año y más específicamente el domingo pasado en 3 provincias y el 7 de mayo y el 14, es decir, este próximo domingo, se realizarán elecciones en otras tantas provincias de nuestro país. Y veamos esta placa. Después de Neuquén y Río Negro, que votaron el 16 de abril, se desarrollaron el domingo pasado, como les decíamos, elecciones en La Rioja, en Jujuy y en Misiones. El próximo domingo, el 14, hacemos un paréntesis aquí y enviamos un muy cordial saludo a toda la comunidad paraguaya, pues será la fecha nacional del país hermano. Continuamos. Decíamos, el 14, el próximo domingo, habrá elecciones en Tierra del Fuego, en Salta, en San Juan, en La Pampa y en Tucumán. Y recordemos que de las 18 jurisdicciones que definieron desdoblar sus elecciones de las nacionales, que se realizarán el 13 de agosto, las PASO nacionales, recordemos, el 13 de agosto, y las generales el 22 de octubre. Las generales el 22 de octubre. En esas jornadas, todas las provincias volverán a las urnas para votar presidente, vicepresidente de la Nación, diputados, senadores para el Congreso Nacional y además también en las elecciones provinciales y municipales las autoridades locales. Un párrafo aparte para la provincia de San Juan que pondrá en práctica un sistema electoral que es un verdadero lío. Hay más de 10 postulantes a la gobernación, más de 300 candidatos a intendentes en todas las comunas o en todos los departamentos de esa provincia de San Juan. Es una forma de ley de lemas, un voto indirecto, y esto podría tener como consecuencia que quien resulte ganador por la sumatoria de todas las listas o boletas que lo apoyan no sea quien obtenga la mayor cantidad de votos.
Claro, cuando se habla con especialistas en el tema y quienes diagramaron esta ingeniería electoral, tienen explicaciones de todo tipo, hasta inclusive matemáticas. Pero creemos que no es la mejor manera como para conquistar nuevamente al ciudadano a que concurra a ejercer el derecho del voto. Es un verdadero lío y pensamos que muchas veces están pensados a propósito, como para satisfacer solamente las necesidades de quienes se presentan como precandidatos o candidatos directamente y se olvidan de quienes son los dueños del poder, es decir, los y las ciudadanas de nuestro país. Esto ocurrirá, recordemos, en la provincia de San Juan. Pero vayamos más aquí, que sucedió recientemente, es decir, el domingo anterior en 3 provincias. Y comencemos con la provincia de Jujuy, en el norte argentino. Veamos esta placa. Ahí ganó el candidato del actual gobernador Gerardo Morales a través de Cambia Jujuy, que obtuvo el 46,83% de los datos. Estos pueden variar de acuerdo con los últimos que se conocieron al contabilizarse la totalidad de las mesas de toda la provincia de Jujuy. Puede tener alguna variación, pero no deja de lado la victoria de Cambia Jujuy con el 46,83%. Segundo, el Frente de Todos con el 20,04%, duplicó Cambia Jujuy sobre el Frente de Todos en Jujuy, que desde hace muchísimo tiempo viene, como en otras provincias argentinas, y un ejemplo de ello es Corrientes, muy pero muy dividido. Las rencillas, las peleas, las roscas internas no favorecen al partido justamente y lo lleva de derrota en derrota como la que sufrió en Jujuy el domingo pasado. En tercer lugar, y este es un dato importante para destacar, el Frente de Izquierda obtuvo un 13,22%, nada desdeñable por cierto. Tercera fuerza política de Jujuy, el Frente de Izquierda. Después, Unidad por Jujuy obtuvo casi el 7%, Vía, más libertarios, este es otro tema para analizar también, como lo es el de los seguidores de Javier Milei en las provincias, el 3,15%. Y el favoritismo que a priori y a través de muchos medios tiene Javier Milei en los grandes centros urbanos no se repite en la mayoría de las provincias, en donde muchos candidatos se sumaron a las elecciones con Javier Milei detrás o con el paraguas de Javier Milei, pero este se encargó de, en muchos casos, ir en persona a las provincias y deslegitimar, no legalizar esas candidaturas diciendo que él no las apoya. Esto sucedió en Jujuy, no así en San Juan, como mencionábamos, pues Javier Milei fue y dio su ok, su bendición al candidato sanjuanino para las elecciones del domingo próximo. Pero continuamos con Jujuy, con el 3%, un poquito más. Jujuy tiene futuro y política obrera casi con el 1%. Esto, recordemos, sucedió en la provincia de Jujuy la semana pasada, el domingo anterior. En La Rioja, la provincia tradicionalmente peronista, y en la que la figura de Carlos Menem acaparó la hegemonía durante muchísimo tiempo. Ganó el Frente de Todos con el 45,54% a través de la reelección de Ricardo Quintela. Juntos por el Cambio, segundo con el 33% prácticamente. La Libertad Avanza, el partido de la denominación de Milei, con el 15% y la postulación de Martín Menem, que con estos 15 puntos decepcionó y bastante, pues se esperaba o se auguraba que realizase una mejor elección que estos 15 puntos. Posteriormente aparece el Frente de Izquierda con el casi 1%,
En contraposición, en La Rioja lo que sucedió en Jujuy, que lo dijimos recién, obtuvo el 15%. Y también en La Rioja la Alianza Fuerza Liberal, casi nada, 0,43%, y Frente La Rioja aún menos con el 0,41%. También hubieron elecciones en la cercana provincia de Misiones, donde el Frente Renovador, en este caso con la Renovación, obtuvo una aplastante victoria con casi el 65% de los votos, que lleva nuevamente a Pasalagua a la gobernación de Misiones. Ya lo fue, acompañado de un muy pero muy joven Romero, quien es el vicegobernador electo de la provincia de Misiones. En segundo lugar, aparece Juntos, que es Juntos por el Cambio, con un 26,47%, el Frente de Todos, Lenguaza Mansilla, con el 4,77%, y el Frente Amplio con el 1,78%. También lo que se denomina peronismo y o kirchnerismo en la provincia de Misiones es un desguace absoluto. Están todos peleados entre ellos, uno que se dice más cristinista que Cristina Fernández, otro que avala o cuestiona en forma casi proporcional la figura del actual presidente de la Nación. Partidos minoritarios como los que componen el Frente Amplio, que también se dicen kirchneristas, pero que van por fuera de una estructura, motivaron que podríamos decir, antiguo peronismo, el peronismo tradicional o el kirchnerismo de paladar más negro, no haga pie en la provincia de Misiones, donde el Frente Renovador, o la Renovación, como comúnmente se lo llama, se lo denomina, hace 20 años que está en el poder. Y recordemos que el hombre fuerte de esa fuerza política, de esa alianza, en realidad es el exgobernador Rovira, quien maneja, dicen los que saben y conocen muy de cerca la política misionera, todos los mecanismos y los resortes de acceso al poder. Recordemos, decíamos, que en su momento Rovira integraba el Partido Justicialista, después se pelea con Ramón Puerta, crea la Renovación junto con el radicalismo, encarnado y encabezado por Maurice Clos, y desde entonces es gobierno y gana repetidamente las elecciones en la provincia de Misiones, justamente, valga la cacofonía. Y recordemos que en su momento Rovira, entonces gobernador, proponía una reforma de la Constitución misionera como para permitir la elección indefinida o reelección indefinida del gobernador. Aquella campaña estuvo auspiciada, estuvo avalada, estuvo apoyada por el mismo Néstor Kirchner, pero perdió porque en el llamado a la elección por sí o por no, que se incluya ese artículo en la Constitución de Misiones, la ciudadanía de la Tierra Colorada le dijo no. Esto, recordemos, en estas tres provincias es lo que sucedió la semana anterior. Y el próximo domingo, lo vamos a reiterar, habrá elecciones nuevamente en los siguientes distritos. Las elecciones serán en Tierra del Fuego, Salta, San Juan, La Pampa y Tucumán. Y ahí Tucumán es una de las provincias con mayor cantidad de electores, una de las que tienen más cantidad de habitantes, y lentamente se va a ir definiendo lo que la mayoría de los políticos dicen son las provincias que realmente importan. Tucumán es una de ellas, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y, por supuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, porque se afirma también quienes ganen en varios de esos distritos tienen asegurado el triunfo a nivel nacional. Esto es obviamente como un prolegómeno de lo que sucederá aquí en la provincia del Chaco
cuando se realicen las PASO primero, el 18 de junio, y posteriormente las elecciones generales en el mes de septiembre. Y hablando de elecciones, pero en este caso ocurridas en países vecinos, vamos a recordar primero, hacer mención primero a las de Chile, que no fueron elecciones presidenciales, pero sí de electores para la renovación o para la modificación, mejor dicho, de la Constitución Nacional, que se había efectuado en su momento, pero que no tuvo un buen desempeño. Se llamó nuevamente a elecciones que ocurrieron justamente la semana anterior y donde, para sorpresa de muchos y no tanto para otros, ganó lo que se denomina la extrema derecha chilena, que se distiende, digamos, o se diferencia, mejor dicho, de lo que se denomina solamente la derecha y obviamente una gran decepción de la izquierda. Esta convención constituyente, que tendrá predominio de la ultraderecha por estas elecciones que le mencionábamos, tendrá la finalidad de modificar la constitución que rige actualmente y que muchos denominan pinochetista. Tenemos este informe. Ni los mejores pronósticos auguraban unos resultados tan holgados para la ultraderecha chilena en las segundas elecciones constituyentes. El Partido Republicano obtuvo 22 escaños de los 50 que estaban en juego, lo que marcará el proceso de redacción de la nueva Constitución de Chile. La agrupación política fue el partido más votado a nivel nacional, doblando en escaños a la derecha tradicional. Los comicios celebrados este domingo transcurrieron bajo una general apatía ciudadana y la desmovilización de los partidos progresistas. Tras la evidente derrota para su gobierno, el presidente Gabriel Boric pidió al Partido Republicano a actuar con sabiduría y a no cometer los mismos errores de la izquierda en el primer proceso constitucional que fracasó en septiembre del año pasado en las urnas. Y la otra elección que queríamos hacer mención ocurrió ya hace 2 semanas en la República del Paraguay, donde se eligió presidente y vicepresidente, también los delegados departamentales, como se denomina, a las provincias o a los departamentos en Paraguay. Ganaron los seguidores del oficialismo, también dando algún tipo de sorpresa para los analistas o a los analistas, pues se pensaba, y algunas indagaciones así lo sostenían, que podría producirse un cambio, pero nuevamente ganaron los conservadores en Paraguay. Y hacemos mención a estas dos elecciones que ocurrieron en Chile y en Paraguay porque de alguna manera, por lo menos para el análisis, sirve como para tener algún indicio, alguna posibilidad de análisis de si esta conjunción en dos países diferentes, no limítrofes, justamente de la población a favor de lo que se denomina la derecha, podría de alguna manera influir en otras elecciones en países de América del Sur. Y aquí tendremos las presidenciales justamente este año, donde hasta el momento Javier Milei se presenta como el adalid libertario y que dice con medidas extremas, contundentes, radicalizadas, pondrá orden en nuestro país. Habrá que ver qué es lo que sucede de aquí a las elecciones, a las PASO primero y a las generales después en nuestro país. Sabemos todos que un mes es demasiado tiempo y mucho más en lo político en la República Argentina. Y queremos ahora también pasar un spot publicitario institucional que está referido a la educación en el país, en nuestro país, algo que nosotros tratamos de abordar en forma periódica, en forma sistemática, porque sostenemos que así como está el sistema educativo con sus múltiples aristas, no estaría satisfaciendo la necesidad básica de lectoescritura, por ejemplo,
en la escuela primaria. Y en su momento tuvimos aquí la opinión de una experta quien indicó, mostró y demostró que el actual sistema que se utiliza para enseñar a leer y a escribir a los chicos y chicas en la República Argentina no es el más adecuado. Es más, indicó en su momento, es de los peores. Pero obviamente que en materia de educación, como en diferentes ámbitos, hay múltiples opiniones al respecto. Y este material que vamos a ver ahora se refiere a una fundación, Argentinos por la Educación, que se propuso y se propone y lo está haciendo trabajar en pos de mejorarla en nuestro país. Hace 5 años, un grupo de personas decidimos asumir un compromiso distinto para contribuir al fortalecimiento de la educación pública argentina. Como siempre, había experiencias, frustraciones y voces que nos hacía pensar que no valía la pena. Pero había una voz más fuerte, la convicción de que la educación es el camino para el desarrollo de nuestro país. ¿Y si hoy es el día? Esto nos preguntamos hace 5 años, en 2017, y así decidimos empezar Argentinos por la Educación. Creamos una fundación, armamos un equipo y arrancamos, con mucha ilusión, ganas y determinación. Hubo un sinfín de cafés, reuniones, idas y vueltas, y la pregunta, ¿por dónde empezamos? Nuestro punto de partida fueron los datos. Lo que no se mide, no se mejora. Creamos un observatorio y nos pusimos a producir informes, a investigar, a analizar, a comparar, a proyectar, a difundir, informe tras informe, dato sobre dato, siempre con el apoyo de nuestros referentes educativos. Tanta visibilidad en las noticias nos trajo reconocimiento y también cuestionamientos, pero el propósito se mantuvo claro: posicionar a la educación en la agenda pública de Argentina. El trabajo siguió. 2018, 2019 y 2020. Llegó la pandemia. Lo que se está hablando es la posibilidad que se extienda la cuarentena. 5 de abril, 12 de abril, habrá que ver. Y las clases. Y las clases. Estamos sin clase en este momento. Incertidumbre, miedo. Ese momento de encierro nos abrió nuevas posibilidades. Esta vez reaccionamos y respondimos con campañas, movidos por la urgencia. La primera de ellas fue sobre conectividad. La forma virtual no está funcionando en algunos lugares de la Argentina por la cuestión de la conectividad y demás. Hicimos todo lo que pudimos para que los estudiantes no quedaran desconectados de sus docentes, para que, de alguna manera, pudieran seguir vinculados a la escuela. Luego, cuando ya era hora, trabajamos para que chicos y chicas volvieran a sus escuelas, a las aulas. Colaboramos a que se reencuentren con sus compañeros y a que sigan aprendiendo. Así fuimos tomando contacto con familias en cada rincón del país. Nos organizamos. Todas familias con realidades distintas, pero con el mismo compromiso por la educación. Una comunidad que viene trabajando con mucha generosidad, dedicación y responsabilidad. Con representantes de todo el país que en su momento también se habrán hecho esta pregunta. ¿Y si hoy es el día? Un símbolo de este compromiso fue el Encuentro Nacional de Familias que pasó hace pocas semanas en Rosario, que terminó con una marcha emocionante hacia el Monumento a la Bandera pidiendo por mejor educación. La realidad nos interpela. En Argentina hay 10 millones de estudiantes. Este año encontramos un indicador que nos duele y mucho. Solo 16 de cada 100 estudiantes llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado y aprendiendo lo que tienen que aprender. Solo 16 de cada 100 estudiantes cumplen su ciclo educativo aprendiendo lo que tienen que aprender. Solo 16 de cada 100. Solo 16. ¿Y si hoy es el día? En este día que para nosotros es la noche de la educación, hay representantes del mundo de la educación, de la política, de sindicatos, de movimientos sociales, de empresas, de las religiones, de medios de comunicación, de la sociedad toda en su conjunto. Cada uno representando un sector distinto, cada uno con su trabajo y trayectoria. ¿Y si hoy es el día?
Desde Argentinos por la Educación queremos convocarlos a lograr acuerdos, a encontrar la unidad en la diversidad. Pensar distinto está bueno, aprovechémoslo. Tenemos una gran oportunidad, que la educación sea una prioridad en nuestro país. Valoramos y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Hagamos todo lo posible para que este dato de 16 de cada 100 cambie. Que sean 17, 18, 19, 20 y así sucesivamente. Los chicos y chicas que terminen la escuela en tiempo y forma. Que sean cada vez más. Que de una vez por todas, trabajando en conjunto, podamos convertir esta pregunta en una verdadera afirmación, en un nuevo compromiso. Un compromiso que nos haga ser cada vez más argentinos por la educación. Sí, hoy es el día. Y vamos a cerrar este ecléctico primer bloque de Sin Retórica en cuanto a la procedencia del material o al contenido y de los temas que aborda. Y vamos a recordar a través de estas imágenes que ya estamos viendo la inauguración el 10 de mayo de 1973 del puente interprovincial General Manuel Belgrano, que tuvo un proceso de construcción desde 1978 hasta el momento justamente de la inauguración. Hay muchísima gente que recuerda aquellas jornadas como de una alegría inmensa, tanto de la población de Corrientes como de Chaco, de Corrientes Capital, de Resistencia, Barranqueras, todo el área de gran resistencia, porque se cortaba el aislamiento que tenía nuestra provincia con la Mesopotamia y de esta con el resto del país. Estas imágenes nos muestran justamente lo grandiosa que fue la obra, todo el proceso de construcción, las dificultades que tuvieron que superarse, y muestra también que aquella clase política o la dirigencia de entonces, que muchos quieren dejar de lado porque estaba gobernando Alejandro Agustín Lanusse en el país, no fue electo de una forma democrática, sino que fue a través de una revolución armada. Pero lo cierto es que hoy este puente, es la única vía de navegación en esta zona de circulación, de comunicación que aún continúa vigente, ya obsoleto en muchos aspectos, corto, digamos, ya no tiene la plena utilidad por el agrandamiento de la ciudad de Corrientes, de la provincia del Chaco y de toda la zona de influencia. Y nos muestra también cuán lejos están los actuales partidos políticos de lograr nuevamente la concreción del segundo puente que ojalá, y a través de los anuncios de Jorge Milton Capitanich, el gobernador de la provincia, y de las autoridades nacionales, se concretará y ya se están haciendo las obras adyacentes. Estas imágenes nos recuerdan de aquel histórico momento.